Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y al Centro Cultural de la Ciencia, que han hospedado esta reunión sobre el 250 aniversario de Humboldt y las Américas. Hoy vamos a hablar de Alexander von Humboldt, que fue un pionero del sistema Tierra. Los objetivos de esta charla es primero describir los principales aportes que hizo Humboldt en sus exploraciones en los Andes y en las Américas en general, mostrar sus propuestas de integración, y esto es muy importante, entre los sistemas de la litosfera, biosfera, hidrosfera y atmósfera, analizar la interacción que describe entre el clima, las plantas y las características geográficas de la naturaleza, y demostrar que Humboldt ha sido un naturalista completo que se anticipó a su época. Su legado científico al sistema Tierra es aún vigente. Hace unos años hubo una conferencia internacional sobre ciencia en la UNESCO, en Venecia, en el año 2005, donde se evaluaron cuáles eran los principales desafíos para el siglo XXI. Y uno de ellos, el principal, diría yo, era el sistema Tierra. Llegar a conocer cómo funciona el sistema Tierra y la interacción entre la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, para entender la mecánica de esa interacción, poder comprender por qué se producen y cuándo se producen los terremotos, ver cómo se producen los grandes periodos de inundaciones y todos los cataclismos que ocurren dentro del sistema Tierra. Esa conferencia llegó a la conclusión que el mayor desafío científico del siglo XXI era entender cómo funcionaba este sistema Tierra. Ya Humboldt, en su Cosmos, empieza a esbozar esa interacción entre las diferentes partes. Ese Cosmos había sido considerado por Albert Einstein como la Biblia de la historia natural del siglo XIX. Y Humboldt se preocupó sobre dónde estaban los volcanes y cómo se formaban las montañas, la interacción del paisaje con las condiciones climáticas, la distribución de las isotermas y las isobaras en la Tierra, la distribución de las plantas y los animales. Creo eso que se denominó por muchos años la geografía de las plantas. Estudió el geomagnetismo, viendo cómo variaba el campo magnético a través del espacio. Logró demostrar que hacia el Ecuador el campo magnético era mucho más débil. Se preocupó, digamos, de las relaciones entre los seres vivos entre sí y con su entorno. Y no descuidó tampoco a las corrientes oceánicas, estudió las corrientes y cómo influenciaban esas corrientes en el clima correspondiente. Se puede decir que en cierta forma trató de unir la geografía física, la climatología, la biogeografía, el geomagnetismo, la ecología y la hidrografía con los conceptos geológicos básicos, y en ese sentido se puede decir que fue un pionero en el entendimiento, en tratar de entender al sistema Tierra. Pero veamos cómo empezó Humboldt sus estudios y cómo llegó a donde llegó. Él había nacido en un castillo, el castillo de Texel, una familia muy acomodada, donde nació en 1769, y gran parte de su adolescencia él recibió a los profesores que venían a enseñarles a su casa. Eran dos hermanos, Wilhelm y Alexander. Los dos estudiaron en el castillo con excelentes profesores, hasta que, llegados alrededor de los 20 años, decidieron ir a la universidad. Primero el joven Alexander von Humboldt fue a estudiar a Frankfurt, porque le pareció de muy bajo nivel el nivel de los profesores, terminando finalmente en la Universidad de Göttingen a los 20 años en 1789. Göttingen era un excelente centro de enseñanza en su época y influyó fuertemente en la preparación académica de Humboldt. Se apasionó por la química, los laboratorios bien montados que había en ese momento despertaron su curiosidad, pero quizá lo que más le impresionó fueron las enseñanzas de un naturalista. En este caso se trata de uno de los más importantes científicos viajeros de Alemania, que era George Foster. George Foster era famoso porque había dado la vuelta al mundo como naturalista en la segunda expedición de James Cook, y ese ejemplo lo incentiva para iniciar viajes de exploración. Ya el segundo año de estar en Göttingen, inicia su primera exploración, una exploración de apenas un mes, pero que se dedicó a estudiar los basaltos a lo largo del Graben del valle del río Rin. Produce su primera publicación a los 21 años, tan pronto termina la excursión, publica los resultados, y el estudio de la distribución de esos basaltos, a los que interpreta como depositados en medio acuoso,
fue la carta de presentación que tuvo para ir a estudiar a la Academia de Freiburg. En aquel tiempo, la Academia de Freiburg estaba dirigida por Abraham Werner, un gran profesor de geología, uno de los padres de la geología alemana. Esta academia, la Academia de Minería, lo tuvo como estudiante entre 1791 y 1792. Freiburg era la universidad de minería y metalurgia más antigua del mundo y era dirigida por, como dijimos anteriormente, por Abraham Werner. Ahí, en esta escuela, que estudió durante 3 años, entre 1791 a 1792, conoció las teorías neptunistas de Abraham Werner. La teoría neptunista en aquel tiempo hablaba que era el origen acuoso de todas las rocas que se precipitaban en un medio acuoso. Hummel estudió con 2 compañeros que iban a ser amigos durante toda su vida. Uno es Leopoldo von Buch, uno de los grandes geólogos de Alemania, y el otro era Manuel del Río, quien al trasladarse, en un español que se trasladó a México y fundó la primera escuela de minería de las Américas en la Ciudad de México. Como dije anteriormente, la publicación que había hecho sobre los basaltos del Rin fue la carta de presentación, por lo cual fue aceptado rápidamente en la escuela de Freiburg. También estuvo trabajando en ese tiempo, casi un año, en las minas vecinas a Freiburg, y que complementaba eso con los estudios a la mañana y por la tarde, que tomaba las clases con Werner. En ese periodo aprendió a reconocer los minerales y a clasificar las rocas, que vamos a ver que fueron de gran utilidad en su viaje a los Andes. Sin embargo, las evidencias que había obtenido en los Andes harían cambiar drásticamente sus ideas con respecto a las de su maestro. En aquel tiempo había una gran disputa, una gran controversia entre 2 escuelas, la neptunista de Werner y el plutonismo de James Hutton. James Hutton había nacido en Escocia, en medio de unas montañas que se formaron en el interior de la Tierra, eran rocas ígneas que se habían levantado y deformado a través del tiempo, y que ese proceso se venía repitiendo en forma intermitente a través de los años. Los volcanes eran como chimeneas de ese horno que llegaban a la superficie. Su publicación del año 1788 fue de gran impacto, y su teoría de la Tierra permitió dar paso al uniformitarismo, donde la Tierra tenía un tiempo infinito, mucho más de los 6.000 años que hablaba la Biblia. Las rocas del interior de la Tierra eran erosionadas y nuevamente depositadas en el mar, y como afirmaba James Hutton, no se encuentran vestigios de un comienzo ni perspectivas de un final. El lugar paradigmático donde se demostraba eso era el Siccar Point, en la costa de Edimburgo, donde se podían ver una serie de discordancias entre rocas sedimentarias que mostraban la intermitencia de esos levantamientos, erosiones, nuevos levantamientos y erosiones. Esas discordancias entre diferentes series de estratos mostraba que a través de muchos y muchos años este proceso se venía repitiendo, lo cual daba pie a que James Hutton dijeran que no se encuentran vestigios de un comienzo ni perspectivas de un final. Por otro lado, Abraham Werner, el padre de la geología europea y alemana, profesaba el neptunismo, había desarrollado esa teoría. Se entiende porque, en cierta forma, Freiburg está rodeado de rocas sedimentarias, todo a su alrededor eran rocas sedimentarias, y trató de explicar eso como que todas las rocas tenían ese proceso. Él realmente se formó en leyes, estudió después mineralogía y mineralogía en Freiburg y Leipzig, y propuso un nuevo sistema de clasificación de los minerales. Desde 1775 era profesor y director de la Academia de Freiburg, una academia de minería muy famosa en toda Europa, la mejor escuela de geología de Europa del siglo XVIII. En Freiburg se formaron importantes geólogos como Jameson, profesor de Edimburgo, Andrés Manuel del Río, profesor de la Real Escuela de Minería de México, entre muchos otros. Stelzner se había formado, es un gran geólogo alemán que trabajó en la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, se había formado en Freiburg, y dejó la Argentina para hacerse cargo de la cátedra de geología de Freiburg. O sea,
hay una fuerte influencia de esta academia de minería, desde México, diría yo, hasta Chile, Argentina, Brasil, Perú, donde casi todos sus primeros o sus pioneros en geología habían estudiado en esta academia. Entonces, el neptunismo, la teoría contrapuesta al plutonismo, proponía que las rocas se formaban a partir de la cristalización de minerales en los primeros océanos de la Tierra, y que se iban superponiendo unas encima de las otras, proponiendo un nuevo modelo de clasificación geológica de las rocas. El diluvio universal fue parte de esos procesos que formaban las rocas sedimentarias a partir de los fondos marinos. Si bien reconocían la existencia de rocas volcánicas, decía que tenían una importancia muy limitada. Los yacimientos de carbón que había en la cuenca del Ruhr se formaron por la ignición de estos volcanes. Hasta los granitos eran producidos por la precipitación química en un medio acuoso. Humboldt en esos años, después de estudiar en la Academia de Freiburg, trabajó como geólogo minero y naturalista entre 1792 a 1795. Fue un exitoso inspector de minas en Prusia, produjo una revolución, digamos, en la explotación de las minas de oro, creó una escuela libre para que los mineros aprendieran a reconocer las rocas y los minerales, reactivó viejas minas de oro poniéndolas en producción, creó máscaras con fuelles para respirar en el interior de las minas, y inventó una nueva lámpara de minero para evitar las explosiones que se usaron durante décadas en aquella región. Aquí lo vemos a Humboldt con su uniforme de inspector de minas, y fue muy exitoso su trabajo en Prusia, y sin embargo rechazó el cargo de director de minas de Silesia para realizar su sueño de explorador. Básicamente, él estaba queriendo organizar una expedición a las Américas. Aprovechó la oportunidad que en 1796 falleciera su madre, heredó una gran fortuna, y esa gran fortuna la dedicó a explorar y a dar a conocer el resultado de sus exploraciones. Fue a España, estuvo como 6 meses para conseguir el permiso de Carlos III para viajar a las colonias de América. Ese permiso no era fácilmente obtenible, los españoles eran muy celosos de los estudios en sus colonias, pero a través del contacto de diversos científicos, visitó museos, archivos y obtuvo importantes documentos que poco a poco le permitieron ganarse la confianza de las cortes de Carlos III. Aprovechó junto con Aimé Bonpland hacer diversas observaciones. Antes de ir a España había pasado por París y había comprado toda una serie de instrumentos que vamos a ver después cómo lo aplican los Andes, y aprovechando de esos meses que estaba a la espera de la aprobación de su viaje a las colonias, hizo una de las primeras secciones topográficas de la península, y en ese levantamiento topográfico demostró por primera vez que Madrid está ubicado a lo largo de una meseta. La meseta de Madrid es un concepto desarrollado por Humboldt en esos meses de espera. Tomó también contacto con los miembros de la expedición Malespina, que había ocurrido entre 1789 y 1794, estudió sus notas, los mapas obtenidos, y tuvo un gran intercambio con ellos. En su viaje a América visitó la isla de Tenerife y escaló su primer volcán, el Teide, de 3.718 metros. Y lo que es interesante, que no solamente lo escaló, sino estableció la primera zonación de la vegetación en función de la altura. Esta idea de que la vegetación estaba controlada por diferentes alturas, la aplicó después en los Andes ampliamente y llegó a ser, digamos, el embrión de lo que se conocería después como la geografía de las plantas. Hablemos un poquito de la expedición Malespina para ver la importancia que tuvo en su momento. Fue la primera expedición científica española alrededor del mundo. Esa expedición obtuvo numerosas evidencias e información de la historia natural. Lleva a 3 naturalistas en sus filas. Recorrieron toda la costa pacífica y atlántica de América, especialmente la pacífica, con el objetivo de encontrar un nuevo cruce, digamos, además del estrecho de Magallanes, entre el Pacífico y el Atlántico. Pero después de recorrer infructuosamente buscando ese cruce, cruzaron hacia las Filipinas y estuvieron durante 3 años explorando las Filipinas, Australia, y volvieron nuevamente a América del Sur. Esa expedición, que había sido tan exitosa en su desarrollo, tuvo un trágico fin porque lo acusaron al
comandante Alejandro Malespina de estar conspirando con respecto a las cortes de Carlos III, y Juan Carlos Godoy, el primer ministro de esa corte, lo mandó preso y estuvo confinado por más de 13 años en prisión por sus intentos de conspiración. Y es una lástima porque eso hizo que gran parte de los grandes logros que tuvo esa expedición se desperdigaran en diversos lugares, y no hubo hasta 100 años después una documentación que avalara los extraordinarios resultados de la expedición Malespina. Hicieron numerosos mapas. Aquí vemos el primer mapa del cruce de los Andes realizados por la expedición Malespina, con sumo detalle acerca de todas las cordilleras y las características que tenía la parte más alta de los Andes. Y en eso participaron dos cartógrafos muy importantes, que eran Felipe Bauzá y José Espinosa. Estos cartógrafos y topógrafos que participaron en la expedición compartieron con Humboldt los mapas levantados en América del Sur, y que estaban en el depósito hidrográfico, hoy conocido como Museo Naval de Madrid. Humboldt quedó muy reconocido hacia ellos y expresamente agradece la información recibida. Finalmente, parte de esa exploración lo tuvo a Tadeo Henke. Tadeo Henke tuvo 3 años con la expedición de Malespina, pero en su camino de vuelta se baja en Lima y decide ir caminando desde Lima a Buenos Aires para encontrarse nuevamente con la expedición, cosa que nunca ocurrió, dado que al llegar a Cochabamba, se queda en Cochabamba y pasa 20 años explorando la región del Alto Perú. Hizo diversas obras, se conoce su descripción del Reino de Chile, la descripción del Reino del Perú, la introducción a la historia natural de Cochabamba, las observaciones del volcán de Arequipa, la memoria sobre el Marañón y sus afluentes, y la descripción de las montañas de los indios yuracares. Inició ese viaje a través de un pedido del virreinato del Río del Perú, que le dice si podía visitar las minas de azogue de Huancavelica, que era la principal mina que producía mercurio, y ese mercurio era utilizado para la amalgamación de los metales nobles, y de esa forma podían extraer la plata y el oro de las numerosas minas que tenían el Imperio Español en las Américas. O sea, ese mercurio era la base de beneficio de las minas que estaban en Perú, en Colombia, en México. O sea, abastecía gran parte de las colonias, y la preocupación que tenía el virrey, que las minas de Huancavelica estaban cada vez produciendo menos, y lo manda a Henke a que haga un informe correcto, para que explicara qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, después de hacer el informe, se queda trabajando en el Alto Perú y fallece finalmente después de 20 años en la región de Cochabamba. Humboldt finalmente parte el 5 de junio de 1799 hacia las Américas, y pasa por la costa de Galicia frente a la fortaleza de San Antón, y cuando pasan se recuerda que en esa fortaleza estaba el pobre Malespina sufriendo prisión por lo que lo habían acusado de conspiración. Después se demostró que eran realmente celos entre el primer ministro Godoy y Malespina, hasta que 13 años después de estar aquí le dan el exilio y le condonan la prisión. Pero realmente un muy triste fin del pobre comandante Malespina. Empieza su viaje entonces Alexander von Humboldt, se dirige primero a Venezuela, después de Venezuela pasa a Colombia, de Colombia pasa a Ecuador, de Ecuador pasa a Perú, y de Perú va a México, y de México va a Washington, y retorna finalmente a Europa. Este viaje de 5 años lo enriqueció completamente en conocimiento, y fue la base de su gran obra de difusión de la historia natural posterior. Aquí lo vemos al joven Humboldt y su pasaporte, dado por el gobierno español, que le permitió atravesar sin problemas las diferentes regiones de España, un hecho bastante excepcional que no se lo daban a cualquier viajero en aquel entonces. Veamos entonces cuáles fueron las cosas más importantes que encontraron en ese viaje.
En primer lugar, lo que más le llamó la atención era que en el eje de la cordillera estaba lleno de volcanes. Y si pensamos que él era un neptunista, un discípulo de Werner, el primer problema que enfrentó es que los volcanes no eran un accidente excepcional, sino que formaban realmente el eje de la cordillera de los Andes, y eso lo vio básicamente tanto en Colombia como Ecuador. O sea que vio que había cenizas volcánicas que cubrían casi toda la región del Valle Interandino de Ecuador, y realmente quedó muy impresionado por esos volcanes. Podemos ver aquí, en ese Valle Interandino, como en medio de la ciudad de Quito, hay volcanes y está rodeado por volcanes, hay como 4 o 5 franjas de volcanes, y él poco a poco se empezó a dar cuenta de que los volcanes realmente eran grandes protagonistas del levantamiento de esas montañas. Habíamos dicho que había pasado por París a comprar instrumentos, llevó una gran cantidad de instrumentos, donde vemos, por ejemplo, el sextante de Ramsen, que utilizaba para calcular las coordenadas geográficas, un barómetro transportable, y el barómetro realmente era una herramienta fundamental, dado que le permitía saber a qué altura estaba, y todos esos instrumentos que compró fueron enseñanzas de George Lichtenberg, que fue el profesor de física experimental, que le enseñó el valor de poder hacer mediciones precisas en el campo para cuantificar sólidamente las observaciones. Eso lo llevó a sus extremos, porque continuamente estaba midiendo todo. Uno de sus grandes impactos fue haber llegado a una altura casi de 5.900 metros de altura en el volcán Chimborazo. Faltaban solamente 400 metros para llegar a la cumbre, de acuerdo a la medición de Bouguer de la expedición de Condamine. Y esto causó mucho impacto porque era el primer hombre, estamos hablando de 1800, que con Bonpland había estado más alto en el mundo. Se olvidaban del pobre Tadeo Hanke, que estuvo a alturas equivalentes, dado que escaló hasta la cima el volcán Misti, casi a la misma altura, quizás más alto todavía que Humboldt, pero que no tuvo la prensa que ha tenido Alexander von Humboldt, que rápidamente causó impacto al comunicar que había llegado tan alto. Entre los instrumentos más apreciados estaba el cronómetro de Berthold, que le permitía continuamente ver la diferencia horaria entre París y el cenit local donde estaba, y eso le permitía calcular la longitud con bastante aproximación. A su vez, tenía un pequeño sextante que llamaba su caja de rapé, que llevaba siempre consigo, que era un sextante más pequeño, que le permitían calcular la latitud en forma aproximada. Todo eso venía acompañado de un microscopio portátil, de un higrómetro de cabello para medir la humedad del aire, termómetros de máxima y mínima, un teodolito para medir distancias, un inclinatorio magnético para medir la inclinación magnética. Aquí pueden ver un detalle del teodolito y un detalle del inclinatorio magnético que realmente le permitieron construir precisos mapas con las curvas magnéticas del lugar donde iba atravesando. Todo ese material lo guardaban en un cajón de casi 2 metros de largo, que llevaban entre dos mulas, y que llegó a través de todo Colombia, de todo Ecuador, pero al llegar a la zona de Popayán, tuvieron que dejar este cajón porque los arrieros dijeron que no podían pasar con ese cajón tan grande y con 2 animales a través del nudo de Pastos para llegar a Perú. Entonces, ese cajón y los estantes más grandes lo deja, y actualmente han quedado en el Museo de Popayán. Y lo dejan, como dije anteriormente, para pasar por el nudo de Pasto y subir a la Cordillera Real y poder bajar hacia el sector peruano. Durante su permanencia en Ecuador, hizo toda una serie de estudios y mediciones de los principales volcanes. Aquí ven un mapa que produjo del volcán Antisana, con lujo de detalles sobre las diferentes coladas. Coleccionó las rocas de este volcán. Estas rocas fueron enviadas a Fombuk, que fueron utilizadas para definir lo que era un nuevo tipo de roca, la andesita.
Aquí pueden comparar el mapa de Humboldt con la realidad actual, que es un volcán que ha tenido numerosas coladas a partir de un centro y un cráter inicial, de forma muy compleja. Eso lo estudia muy bien Humboldt. Y su gran amor fue el Chimborazo. Aquí lo vemos con Bonpland planificando el ascenso al Chimborazo. Llega a una altura aproximadamente de 5.900 metros, establece la línea de Neve, y lo que más le llama la atención es cómo varía las plantas a través de su ascenso. O sea que a cada altitud tenía una vegetación correspondiente. Aquí vemos la libreta de campo, donde tiene todas sus anotaciones botánicas que hacía junto con Bonpland. Día a día iban describiendo todo lo que observaban y las diferentes especies vegetales que encontraban. Y aquí está la primera zonación que hizo de un volcán de una altura tan importante como la del Chimborazo, viendo que a cada nivel cuál era la comunidad de plantas que lo caracterizaba. Esto causó mucho impacto, esto fue, diría yo, la base de la fitogeografía o de la geografía de las plantas, y fue uno de los grandes aportes que hizo Humboldt hacia el conocimiento de la naturaleza, al tratar de explicar cómo controlaban la altura, los climas, las diferentes comunidades vegetales que encontraban. Levanta también el volcán Pichincha. En el volcán Pichincha tuvo toda una serie de terremotos. En 35 minutos pudo ver 15 sismos sucesivos. Y dado que hacía poco tiempo atrás había habido un gran sismo que había destruido gran parte del Valle Central de Ecuador, tomó conciencia de la importancia de los terremotos y la asociación de esos terremotos con las erupciones volcánicas. Aquí vemos a la izquierda el mapa confeccionado por Humboldt y a la derecha un mapa actual de ese volcán, donde vemos que había podido reconstruir las diferentes coladas y mapear. Humboldt mapeó durante 3 oportunidades sucesivas el volcán Pichincha, escalando hasta el borde del cráter por encima de los 4.000 metros. Sus observaciones sobre terremoto y volcanismo se confirmarían 30 años después con los trabajos de Darwin en Chile, que tuvo la oportunidad de ver cómo después de un terremoto la costa se levantaba asociada a importantes fenómenos volcánicos. En nuestros días, distintos estudios han demostrado la relación existente entre la actividad volcánica y los grandes terremotos. Ya Humboldt había observado esa relación en este volcán Pichincha. Lo impresionaron mucho los volcanes como el Cotopaxi, con su cráter, el Cotopaxi significa poncho sin cabeza o cuello quebrado. También lo impresionó el Tungurahua, un volcán activo que tuvo numerosas erupciones a través de los años. Aquí lo vemos al Tungurahua, que significa exófago de fuego, con sus 5.023 metros. Y se puede decir que en su jornada a través de Colombia y Ecuador, quizá una de las cosas que más le impresionó fue la gran cantidad de volcanes que había. Acá a la izquierda vemos un mapa confeccionado por Humboldt del Valle del Magdalena con sus diferentes observaciones. Estuvieron 2 años recorriendo esa parte, atravesaron los Andes realizando numerosas observaciones y colectando numerosas muestras de rocas y minerales. Colombia lo impresionó mucho, fue la primera, digamos, contacto con los Andes, especialmente en Bogotá, donde tuvo oportunidad de estar con el sabio Mutis y poder intercambiar el conocimiento botánico adquirido con Plan y Humboldt con Mutis, y ver los diferentes herbarios que habían confeccionado. Pero realmente lo que más le impresionó fue la presencia de volcanes en Ecuador. Esta gran cantidad de volcanes que vemos en Ecuador fue vital para el desarrollo de su conocimiento. Y aquí vemos a Leopoldo von Buch. Y Leopoldo von Buch fue un extraordinario geólogo, que ha sido compañero de él en Freiburg, y este notable geólogo alemán fue el primero que reconoció, desde el punto de vista paleontológico, los fósiles colectados por Humboldt en la parte norte de los Andes, y dado que él había definido el sistema jurásico, rápidamente reconoció en los fósiles marinos traídos por Humboldt la presencia de fósiles equivalentes a este sistema, y realmente hizo la primera clasificación de los fósiles en Europa y, digamos, todavía utilizada en una parte
en una sección inferior, una media y una superior, que son los famosos Lias, Dogger y Mal, que se utilizan en toda Europa y aún en las Américas hoy día. Alexander von Humboldt consideró siempre a von Buch como uno de los más grandes geólogos de su tiempo. Darwin, en su famoso libro sobre el origen de las especies, reconoció que von Buch en 1836 fue el primero que claramente le expresó el conocimiento de las variedades y los cambios entre las diferentes especies que ocurrían a través del tiempo. Las colecciones de fósiles de Darwin también fueron estudiadas por von Buch, los que había obtenido en su cruce de los Andes. Von Buch escribió sus famosos libros sobre las petrificaciones y recogidas en América por Alexander von Humboldt, donde hace una excelente descripción de los diferentes fósiles que le había enviado von Humboldt para su estudio. Pero quizá el mérito principal de von Buch, por el cual lo conocemos más, es que fue el que acuñó el término andesita como las rocas dominantes en los Andes en el año 1826. Y lo hizo a través de las muestras que le envió von Humboldt. Aquí vemos una muestra del volcán Puracé en Colombia, que se atesora en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y realmente este nuevo tipo de roca, porque tenía albita con horblenda, lo que no era común en las dacitas que se conocían en Europa, y lo llevaron a von Buch a proponer la existencia de un nuevo tipo de roca. Hoy día sabemos que estas rocas son rocas dominantes en toda la cordillera de los Andes. Cuando llega a Lima, el virrey, también interesado en el problema que tenía en Huancavelica, le pide a Humboldt que visite las minas de azogue de la Villa Rica de Oropesa, en unas minas muy antiguas que los españoles explotaban desde 1559, y fue un insumo indispensable el mercurio que obtenían en esas minas para el beneficio del oro y la plata. Ese mercurio se usaba en todas las colonias españolas de América. Hemos visto que el virrey del Perú le había pedido a Tadeo Janke que estudiara las minas, dado que el azogue se estaba acabando. Aparentemente, Humboldt accedió nuevamente al pedido de volver a estudiar esas minas, y realmente tanto Tadeo Janke como Humboldt coinciden en que estas minas habían sido muy mal explotadas y que realmente ya no había muchas reservas en las minas y que básicamente estaban llegando a su fin. Aquí vemos una hermosa muestra de cinabrio que está en el Museo de Ciencias Naturales de Berlín, extraída por Humboldt en 1805. Entre las cosas que aportó o contribuciones que hizo Humboldt de los Andes, fue el primero en darse cuenta del diferente volumen orogénico de los Andes. Y ese volumen orogénico lo obtuvo comparando, por ejemplo, los Andes centrales, que tienen un gran altiplano central, de los Andes del norte, que él había visitado, que era básicamente los Andes estaban formados por la presencia de esos grandes volcanes, mientras que en los Andes centrales el volumen orogénico, el volumen que formaba la montaña, era mucho mayor. Esto que hoy día ha sido muy bien representado a través de los estudios más precisos, vemos que los Andes centrales tienen un gran altiplano, que ya lo había visto Humboldt y lo había mostrado, y que se diferencia mucho de los Andes del norte, que son básicamente picos aislados, cada uno de esos picos son básicamente volcanes. No solamente hizo eso, sino que fue también el primero en darse cuenta que la distribución de los volcanes en América era muy desigual. O sea, había un sector norte que visitó él personalmente, básicamente de Ecuador y Colombia, que tenía una gran cantidad de volcanes. Había un sector central y un sector sur, pero había sectores donde no había volcanismo. Él visitó la parte norte de estos volcanes, pero llegó a esas conclusiones a través de intercambio epistolar con los grandes naturalistas de esa época. Se escribió con Domeyko, se escribió con Fysis, una intensa correspondencia que le permitieron llegar a estas conclusiones. Hoy sabemos que estas tres zonas volcánicas se deben a tres grandes condicionamientos de la zona de subducción y coinciden exactamente con las que ya Humboldt en su cosmos había perfectamente delimitado. Poco a poco se dio cuenta Humboldt que su maestro no tenía razón cuando hablaba que los volcanes eran
un rasgo excepcional dentro de la evolución de la Tierra. Su maestro Abraham Werner fallece en 1817 y pocos años después publica su conversión al plutonismo. En esta publicación habla de la importancia de los volcanes en la construcción y el modo de acción dentro de los diferentes estratos terrestres, y sobre la base de estas evidencias, yo diría, se acaba la famosa polémica entre neptunistas y plutonistas, en la cual Charles Lyell confirma con su uniformitarismo años después. Entonces, Humboldt en 1822-1823 se convierte realmente al plutonismo y reconoce que James Hutton finalmente tenía razón. En esos años visita el Real Seminario de México, donde enseñaba Andrés Manuel del Río. Andrés Manuel del Río fue un famoso profesor de geología y minería, fue un gran mineralogista, fue el que descubrió el elemento vanadio, y lo conocía a Humboldt, como dijimos, ya como compañero de clase en Freiburg, y que tuvo continua correspondencia con él. Cuando llega Humboldt a México, está durante algunos años acompañando a su ex compañero de estudios en el Real Seminario de Minería, y colabora en sus elementos de orictognosia. Estos elementos de geología, del conocimiento de los fósiles, dispuestos según los principios de Abraham Werner para el uso del Real Seminario de Minería de México, son complementados con una serie de capítulos que describe von Humboldt para Manuel del Río. Aquí vemos la primera edición y la segunda edición. La segunda edición básicamente es muy similar, salvo que la palabra real es reemplazada por nacional y es del Seminario Nacional de Minería de México. Y en esa edición modificada que sale de los elementos de orictognosia, es donde aprovecha para aparecer en su segunda edición lo que había escrito Humboldt. Humboldt escribió su introducción a la pasigrafía geológica, que era una descripción, un ensayo donde trataba de explicar la relación entre las montañas, los volcanes y las diferentes rocas. Aquí vemos una de las primeras secciones de los Andes. Ese ensayo de pasigrafía geológica lo que muestra es cómo hay diferentes tipos de rocas, y también como una sorpresa, estas rocas son similares a las que aparecen en Europa, y llega a la conclusión que son tan antiguas, o parecen ser tan antiguas como las de Europa, que no es realmente un nuevo mundo, sino que es el mismo mundo que estaba en Europa con las mismas rocas distribuidas de diferente forma. Él escribió, Humboldt, todas sus explicaciones en francés, y del francés fueron traducidas al español por Manuel del Río e incorporadas en su segunda edición. Esta segunda edición comprende entonces los primeros perfiles de los Andes. Él divide esos Andes en rocas primitivas o más antiguas, habla de las rocas secundarias, que son las rocas sedimentarias, hace una clasificación detallada de estas rocas, y utiliza los mismos tipos de rocas identificados en Europa, en América, siguiendo la clasificación de von Werner, y realmente produce una excelente sección geológica de los Andes, que tiene el mérito de haber sido la primera, fuertemente influenciada. Ustedes ven que casi no tiene una estructura, está influenciada por la estratigrafía de Werner, donde reconoce los diferentes y sucesivos pisos con diferentes tipos de rocas en los Andes. Humboldt regresa en 1804 a Europa, y se radica en París, dado que reconoce que París en ese momento era la cuna del conocimiento científico, y se ubica durante esos 20 años en París para publicar sus nuevos datos y observaciones. Ahí tomó contacto con los grandes intelectuales de la época, conoció a Simón Bolívar, apoyó fervientemente la causa emancipadora, y una cosa muy importante, utilizó su fortuna personal, o lo que le quedaba de la fortuna personal después de haber financiado su viaje a América, para publicar el resultado de sus memorias.
En 1827 había casi perdido totalmente su fortuna en sus últimas publicaciones durante su estadía en París. Estaba en bancarrota y no tenía fondos para vivir. En ese año, en 1827, se vio obligado a regresar a Berlín, donde fue nombrado Chamberlain del rey Federico Guillermo III de Prusia, y se convirtió en uno de sus principales consejeros. Y de ahí hasta su muerte convive, digamos, en la corte del Guillermo III de Prusia. A partir de ese momento escribe su segunda gran obra, que es El Cosmos. Una cosa que es notoria y extraordinaria en von Humboldt es su capacidad de comunicación. Escribió más de 30.000 cartas a todos los rincones del mundo. Se correspondió con todos los naturalistas y todo quien podía mandarle alguna información, no solamente de las Américas, sino continuamente estaba recibiendo y contestando esas cartas que permitieron enriquecerlo y producir esa gran obra que fue El Cosmos. Su primera parte de las publicaciones se las hizo con Bonpland, que fueron dos científicos y amigos durante toda la vida. Cuando Bonpland cae preso en Paraguay, von Humboldt es el que organiza toda una serie de acciones que permiten liberarlo del dictador Francia a von Humboldt. Estuvo varios años presos en Paraguay. Y entre los dos hicieron esta gran obra que es el viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Estos 30 volúmenes, que se llevaron gran parte de la fortuna de Humboldt, nos cuentan la historia natural, social, política, la vegetación. No hay tema que no haya sido tocado en estos 30 volúmenes, y relata básicamente toda su experiencia y todo lo obtenido en esos años a través de esas observaciones que hizo tanto en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y sus visitas a México y América del Norte en la zona de Washington. Es una obra tremendamente completa que tiene como broche final el cosmos. Sus últimos 20 años, lo empezó a escribir cuando tenía 65 años, produjo esta maravillosa obra del cosmos, que realmente es el primer intento de entender el sistema Tierra. En este cosmos presentan novedosos mapas, por ejemplo, con isotermas, isobatas, corrientes marinas, distribución de altitud y latitud de la flora y la fauna, y llama profundamente la atención que en ese mundo donde eran muy difíciles las comunicaciones, tiene datos compilados del contacto con científicos como Domeyko en Chile, Redhead en Salta, Mosoni en Buenos Aires, Mutis en Colombia, entre muchos otros. Estaba continuamente intercambiando ideas y conceptos e información con ellos. En sus últimos 25 años dio a conocer los primeros 4 volúmenes y trabajó en su obra hasta el último día de vida. El 5º volumen apareció, no pudo terminarlo porque falleció mientras estaba trabajando en ese 5º volumen. Este Cosmos de Humboldt es una monumental visión global de la estructura de nuestro universo. Tiene un atlas que es realmente extraordinario, es el Acta de Berghaus, donde habla de la meteorología y la climatología. Aquí vemos una de las primeras cartas de isotermas a nivel mundial. Tiene una carta geomagnética, donde pone la geofísica con su carta de declinación magnética, en parte medida por él, un pequeño sector, pero en parte por su continua comunicación con los diferentes especialistas en diferentes partes del mundo. Habla también de la intensidad magnética, habla de los sistemas de montañas, donde describe los diferentes sistemas de montañas en el mundo. Habla de la distribución de las tormentas en climatología, dónde están y dónde vienen y cómo las afectan. Habla de la hidrografía y la hidrología, con el registro de variaciones mensuales a través de los años de precipitación en diferentes sectores del mundo. Habla de las corrientes oceánicas y corredores de surgencia de aguas calientes en diferentes partes del Atlántico y del Pacífico. Describe por primera vez lo que hoy día conocemos como la corriente de Humboldt. Habla de la carta de los vientos dominantes, qué dirección tenían y cómo se producían. Habla de una carta pluviométrica donde habla de cuáles son las regiones de mayor pluviometría y cómo es la distribución con los diferentes
estaciones de esa pluviometría. Habla de la orografía en sectores como el Orinoco, casi desconocidos en su momento. Habla de la litósfera y la biosfera, de cómo son las rocas y qué control tienen sobre los diferentes animales que viven en el suelo. Habla un poco de la geología estructural, hablando de cómo son las grandes estructuras que presenta la Tierra. Produce su gran obra de la geografía de las plantas, que serían las primeras cartas fitogeográficas, iniciando una disciplina que recién se genera con los primeros datos de von Humboldt. Habla de una geografía de los animales con cartas biogeográficas, describiendo los diferentes animales en las diferentes zonas. Habla de la geoantropología, con una carta de distribución de los pueblos originales, y culmina con unas cartas geológicas a un nivel de conocimiento como que había en el siglo XIX. Se puede decir que esa gran obra del Cosmos, su obra maestra, ese volumen 5 que no llega a finalizar, las últimas partes de ese volumen no han sido escritas, es el gran legado que hace a la naturaleza en 1862 Humboldt, y aquí lo vemos como la naturaleza lo despide con su gran obra sobre los hombros. Esa descripción de la historia natural y de los grandes sistemas de la naturaleza no dejó de lado su preocupación sociológica. O sea, una gran parte de esa serie de libros iniciales está dedicada a la expedición latinoamericana, donde analiza la política social de las colonias españolas. Por sus contribuciones a la revolución, el gobierno revolucionario lo incorporó al panteón de los grandes héroes de México. Colaboró activamente asesorando a los gobiernos de Rivadavia, Urquiza y Sarmiento, recomendándoles científicos que vinieron a estas tierras a enseñar en sus incipientes universidades. En una carta a Germán Burmeister, amigo y colega con el que compartieron muchas iniciativas, le dice: es una exigencia despótica y unilateral que los estudiosos de profesión debemos renunciar a toda simpatía política a las instituciones libres, apoyando a Burmeister en sus problemas políticos y recomendándolo para que pueda venir a la Argentina, donde se radicó finalmente Burmeister. Y quizá una cosa muy importante de la exploración que hizo Humboldt y Bonpland es que inspiró a muchos seguidores. D'Orbigny emuló la expedición de Humboldt en el norte de América del Sur, estudiando la parte central. Lo mismo que Darwin se sintió impulsado a participar en esa exploración del extremo sur de América del Sur y después en su vuelta alrededor del mundo, siguiendo el ejemplo que había dado Humboldt. Aimé Bonpland regresa después de esa expedición a América del Sur, básicamente llega a Buenos Aires, y a partir de Buenos Aires, su llegada en 1814-1815, está recorriendo el Río de la Plata hasta su muerte en 1858. Todas estas exploraciones y muchas otras más que no estamos mencionando aquí, tuvieron el ejemplo de Humboldt y las grandes novedades que encontró Humboldt como inspiradores en la realización de las mismas. Ya Charles Darwin había dicho que no hay ninguna duda de que Humboldt fue el más grande viajero científico que vivió por lo menos hasta su época. Y reconoce que his geology is funny stuff, diciendo que algunas de las cosas que afirmaba con respecto al origen acuoso de los granitos era un poco funny, o sea, no era muy correcta, pero eso no le quita méritos porque estuvo a la avanzada del conocimiento de sus años. Él lo considera como el padre de una progenia de viajeros científicos que, tomados en conjunto, han hecho mucho para el avance de la ciencia. Esta opinión la vierte Darwin en el año 1881, poco antes de su fallecimiento. Y también lo tenemos Albert Einstein, que admira mucho a von Humboldt. Él dice textualmente: en mi juventud se hablaba de un Humboldt como quien dice un César, un Miguel Ángel, para referirse a un clima insuperable. En ese momento el Cosmos de Humboldt fue la Biblia de la historia natural para toda una generación. Y tales recuerdos pueden, hasta cierto punto, tener un efecto. Dejó su enorme conocimiento y su admirable sentimiento de intimidad con la naturaleza, que nos recuerda mucho al de Goethe. Esto lo afirmó Einstein en 1920.
Y aquí lo vemos en sus años finales, rodeado de todos sus libros, de todo ese conocimiento, y teniendo presente que se anticipó a toda una generación y que sus descripciones, su entendimiento de los diferentes sistemas de la naturaleza tienen aún muchísima vigencia.